Y muchas gracias a todos por en enero conectarse a a nuestro primer webinar de este 2026. Sean ustedes todos muy bienvenidos, estoy feliz de que puedan estar acá. Y la idea es que si ustedes tienen dudas o em, consultas o comentarios, ¿cierto? Los pueden ir dejando en el chat. Yo voy a estar súper atento al chat. También podrían levantar la mano y activar su micrófono para conversar. Eh, y por lo tanto, la idea es que esto sea también una conversación más que quizás una mera exposición de mi lado. Esto que les voy a presentar el día de hoy es básicamente una introducción a esta necesidad de la construcción sostenible, y esto se motiva principalmente, quizás algunos de ustedes lo saben, por el por qué nosotros deberíamos pensar en una industria de la construcción sostenible en el tiempo. Y es que si uno ve, ¿cierto? Las emisiones por parte de las industrias. Nosotros somos responsables como industria de la construcción de aproximadamente este porcentaje de la torta, ¿cierto? Que emiten, ¿cierto?, nuestro ambiente, y por lo tanto son responsables de cierta manera de acelerar el impacto asociado al cambio climático. Y en ese sentido, como industria de construcción, somos responsables aproximadamente de un 36% del uso final de la energía, casi un 40% de las emisiones de CO2 equivalente declarados, y aproximadamente un 35% de los residuos sólidos. Si nosotros ahora hacemos un doble clic, tal como sale en este gráfico de la izquierda, de ese porcentaje, ¿cierto? Ese 39% de CO2 equivalente declarado, un 28% está asociado a la emisión y un 11% a el tipo de material que nosotros utilizamos para la construcción. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas nos llama, ¿cierto?, a pensar, ¿cierto?, de aquí, de cara, ¿cierto?, a el 2050, en que si bien tenemos este carbón embebido, ¿cierto?, y este carbón, ¿cierto?, que se va a emitir durante la operación de la estructura, nosotros deberíamos ser capaces de equilibrar ambos dos. Sin embargo, si realizamos o avanzamos, ¿cierto?, hacia edificaciones que pudiesen ser net zero, en ese sentido nosotros vamos a empezar a observar, ¿cierto?, que durante la vida útil de una estructura las emisiones equivalentes deberían ser o deberían avanzar a ser predominantemente dominadas por emisiones durante la operación, a algo que sea un equilibrio. De hecho, en proyecciones, si logramos, ¿cierto?, mayor performance en términos energéticos de nuestras edificaciones, nosotros deberíamos avanzar de la condición en el 2021, ¿cierto?, donde un 75% de esas emisiones eran por el tipo de operación de nuestras edificaciones versus el carbón embebido, que es 25%, hacia algo que sea un equilibrio. Y por lo tanto, es súper importante que nosotros como industria de la construcción, en la evaluación, ¿cierto?, del ciclo de vida de nuestra estructura, nosotros tomemos en consideración ambos componentes, ¿cierto? Este carbón embebido por el tipo de materiales que nosotros estamos utilizando, tanto como ese carbono debido a la operación de nuestra edificación. Y en ese sentido, nosotros como industria de la construcción tenemos distintas oportunidades de avanzar. Y dentro de eso, la Organización de las Naciones Unidas potencia, ¿cierto?, el avance, ¿cierto?, de aquellas construcción verde, ¿cierto?, o basada en materiales que pueden ser sostenibles en el tiempo. Esto involucra, ¿cierto?, desde el reciclaje de áreos, la carbonatación, ¿cierto?, del CO2 para incorporarlo en elementos de hormigón, por ejemplo, o también basarnos en materiales como la madera. En ese sentido, la madera ofrece una oportunidad, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros deberíamos potenciar, ¿cierto?, la construcción en madera, dado que la madera, ¿cierto?, mientras crece, se transforma o va capturando, ¿cierto?, CO2 de la atmósfera. Y por lo tanto, cuando nosotros llevamos esto hacia un edificio o una construcción, nuestra estructura se convierte en un verdadero reservorio, ¿cierto?, de CO2. Y por lo tanto,
durante la vida útil de nuestra estructura, nosotros ese carbono embebido va a cambiar, ¿cierto? Respecto de si nosotros para formar un material emitimos y luego, ¿cierto? Podemos construir versus otro que durante su crecimiento pudo generar esa captura de CO2. Y por tanto, de ahí es uno de los principales drivers de por qué nosotros deberíamos avanzar hacia una conducción sostenible con estas distintas opciones, ¿cierto? Que la Organización de las Naciones Unidas está empujando. Por otro lado, nosotros tenemos un déficit habitacional que en la medida que nosotros tenemos desastres inducidos por amenazas naturales, recientemente hemos estado viendo, ¿cierto?, el efecto o los estragos que ha generado los incendios forestales hacia las distintas comunidades. Eso propicia, ¿cierto?, un aumento en el déficit habitacional. Y además tenemos, fuera de ese cierto déficit habitacional, nosotros tenemos también una cierta vulnerabilidad social de aquellas familias que están en déficit de vivienda. De hecho, podemos ver que tenemos, de acuerdo a la Cámara Chilena de Construcción en 2023, un 80% corresponden, perdón, casi un 90% a hogares nacionales de este déficit, versus con 13% a hogares migrantes, y eso también genera esta vulnerabilidad social si la sumamos con esta vulnerabilidad física, por ejemplo, el daño de una casa producto de una inundación, un terremoto, etcétera. Eso aumenta el riesgo de que estas familias pudiesen ser expuestas a distintas amenazas, por ejemplo, inundaciones, terremotos, etcétera. Y ha existido un acuerdo entre la academia, la industria, ¿cierto?, y organizaciones gubernamentales para empujar la construcción sostenible basada en madera, principalmente construcción industrializada. O sea, esto es totalmente distinto a lo que nosotros podemos observar, ¿cierto?, de la construcción típica hasta hace algunos años, basada en madera, principalmente para edificaciones de baja altura, casas, ¿cierto?, de 1, 2 hasta 3 pisos, en madera, dado que ahora el control de las propiedades de los elementos que se están fabricando, la estandarización, logra que estos elementos sean confiables, nosotros podamos diseñar con seguridad desde una mirada desde el arquitecto, el ingeniero estructural, el constructor, con estos elementos, y además el trabajo en terreno se vuelve mucho más limpio, se reduce la cantidad de residuos que se pueden generar a partir de la construcción de una edificación basada en madera industrializada. Y además los tiempos de construcción en terreno, digamos, también se ven impactados notablemente debido a este trabajo previo. Mientras yo quizás estoy armando las fundaciones, en paralelo el edificio se está fabricando y construyendo en una industrializadora. Y luego yo puedo, por lo tanto, llevar los paneles y literal como un Lego o yo puedo ir armando estas piezas, dado que vienen con cierta notación, cierta disposición de dónde yo debería ir orientando. Entonces la idea es que nosotros podamos tener las herramientas suficientes para poder aprovechar o saber especificar, por ejemplo, un muro que construye una industrializadora X en Chile. Nosotros tenemos un potencial súper grande en madera, una capacidad instalada súper importante para poder dar respuesta a este déficit habitacional. Por lo tanto, si nosotros analizamos la cadena de valor, ¿cierto?, de la industria de la madera desde el bosque, ¿cierto?, nosotros tenemos grandes desafíos principalmente ¿cierto?, asociados a las plantaciones en nuestro bosque. La idea es que nosotros podamos sacar o preparar el recurso, ¿cierto?, mientras vamos capturando este CO2, de tal forma que logremos el mayor valor hacia el punto final, es decir, lograr el mayor valor en términos de productos de ingeniería, madera de apariencia, ¿cierto? La que nosotros podemos, por ejemplo, la que se puede visualizar en algunos muebles que se ven en esta oficina. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de preparar, ¿cierto?, en nuestro bosque aquella madera que va a ser utilizada en el futuro. Y por lo tanto, los desafíos principalmente para el sector forestal, ¿cierto?, está en la gestión de las plantaciones, avanzar hacia plantaciones sostenibles en el tiempo, de tal forma que esta evidencia, ¿cierto?, respecto de que nosotros vamos a lograr capturar este CO2 y por lo tanto nuestras estructuras ahora se vuelven reservorios de este CO2, solo es posible si nosotros logramos certificaciones, ¿cierto?, del más alto estándar en términos de la sostenibilidad de nuestra industria forestal. Y eso es posible aquí en Chile en nuestra actualidad. También en términos de la valorización del recurso, les comentaba anteriormente cómo yo logro, ¿cierto?, que nuestro
recurso, ¿cierto?, plantado, me permita obtener el mayor valor hacia el final de la cadena con productos de ingeniería que sean aptos para la construcción en madera. También algo que es súper relevante en términos de nuestra actualidad, ¿cierto? Es respecto del manejo, ¿cierto?, de incendios forestales y cómo nosotros deberíamos, desde una perspectiva de la planificación urbana, ¿cierto?, pensar en términos de cuáles son las medidas de mitigación para proteger a las comunidades del impacto del incendio. Principalmente, si uno mira las investigaciones a nivel mundial, la idea es generar arcos ciertos de protección alrededor de una comunidad de tal forma de evitar que el incendio primario llegue hacia nuestras comunidades, dado que una vez que ese incendio puede llegar hacia las comunidades se genera un incendio secundario, ¿cierto? Que es esta propagación del incendio entre el ambiente construido, entre viviendas, es decir, una casa que puede haber sido afectada por este incendio primario, es decir, el que viene desde el bosque, luego empieza a propagar, con lo que quizás ustedes hayan visto últimamente en las noticias, eh, la propagación, ¿cierto?, entre edificaciones es súper relevante. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos. De igual forma, como por ejemplo en Puerto Rico o en aquellos países que están que son afectados por huracanes, ¿cierto? Y se preparan para la temporada de huracanes, nosotros deberíamos prepararnos, ¿cierto?, para el efecto de las temporadas de incendios forestales, principalmente a nivel de casa, por ejemplo, o a nivel de comunidad, limpiando los alrededores de mi casa, ¿cierto? Evidenciando que en el techo yo no tenga desechos que pueda hacer fácilmente provocar el inicio de un incendio dentro de mi hogar, y por lo tanto hay medidas que yo puedo tomar a nivel de casa para prevenir el impacto de este incendio secundario, mientras que hay otras en términos de planificación urbana donde yo tengo que prevenir, generar anillos de protección para evitar el ingreso, la llegada de esos incendios hacia las comunidades. Luego, nosotros tenemos una segunda parte respecto de cómo obtenemos ese valor desde estos productos forestales, y aquí viene el desarrollo de los bioproductos. Y por lo tanto, cómo yo valorizo subproductos de la madera, cómo yo puedo tomar estos elementos, por ejemplo, crear adhesivos en función de componentes de la madera que nos permitan hacer aquellos productos de ingeniería. Ya les voy a explicar qué son esos productos de ingeniería más sostenibles, ¿cierto? Y reemplazando los adhesivos actuales por adhesivos que pudiesen ser basados, por ejemplo, en lignina, que es uno de los eh, componentes de la madera. ¿Cómo puedo yo dar escalabilidad a las soluciones? Es decir, si yo desarrollo un producto basado en estos subcomponentes de la madera, ¿cómo yo puedo dar escalabilidad? Es decir, que pueda generar o suplir suficiente adhesivos, si nos quedamos con el ejemplo de adhesivos basados en lignina para toda la industria de productos de ingeniería en la madera. ¿Cómo puedo generar impregnación para la madera con subproductos de la misma madera? Es decir, nosotros hemos visto que hay maderas que tienen una mayor capacidad para enfrentar ataques externos, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cómo yo puedo aprovechar de esos componentes para impregnar y proteger a la madera, por ejemplo, de termitas o de hongos, etcétera? Y eso es básicamente lo que busca esta industria o este desafío del área de los bioproductos, poder dar valor, ¿cierto?, a los subproductos asociados a la industria de la madera. Y finalmente tenemos como eje el eje de construcción, donde nosotros tenemos que utilizar estos componentes, ¿cierto?, de origen forestal, generar productos que sean caracterizados y por lo tanto yo pueda utilizar para nuestro diseño. Acá tenemos un ejemplo en la imagen de un edificio con muros y losas de un producto de madera masiva, se denomina madera masiva, dado que a diferencia, por ejemplo, del entramado ligero que típicamente vemos en nuestras construcciones, acá todo ese panel, en su espesor ancho y largo, se compone de madera, es decir, es un elemento completamente más macizo y es comparable, ¿cierto?, a una losa de hormigón, ¿cierto?, en términos de el volumen, de la cantidad, perdón, de espacio vacío disponible. Aquí es totalmente bajo o nulo en estos casos.
Sin embargo, ¿qué desafíos tenemos nosotros como industria de la construcción para lograr edificaciones de mediana a gran altura en madera? Principalmente aquí en Chile es súper relevante el punto de la construcción sismo resistente, pero con el tiempo nosotros tenemos que avanzar también a esta construcción que es resiliente ante más de una amenaza, porque Chile y el mundo en general no solamente tiene que resistir terremotos, las comunidades están expuestas a inundaciones, en otras latitudes del mundo a huracanes, etcétera, incendios, por ejemplo. Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos hacer resilientes a nuestras estructuras pensando en esas múltiples amenazas, y ahí está uno de los principales desafíos. Nosotros no tenemos ningún problema en construir edificaciones en madera que puedan ser resilientes a estas múltiples amenazas, al igual que otros materiales. Un edificio como el que ustedes pueden ver acá es capaz de resistir solicitaciones sísmicas del nivel que son presentes aquí en Chile o principalmente eventos subductivos. También es capaz de resistir el efecto de inundaciones. La idea es que nosotros, eso sí, como ingenieros, arquitectos y constructores, estamos preparados para especificar estas edificaciones pensando en estos distintos tipos de solicitaciones. También tenemos que ser capaces de avanzar mucho más a pensar estas edificaciones con un concepto de off-site construction, de industrialización, de prefabricación, y eso requiere también que aquellas especialidades como por ejemplo la ingeniería estructural, que es donde yo principalmente trabajo, tenemos que tomar las perspectivas de la industrialización en nuestros diseños, y eso involucra que, por ejemplo, yo como ingeniero estructural tengo que desde un inicio diseñar mis edificaciones pensando en la disponibilidad de configuraciones de elementos que está disponible en el mercado. Yo no saco mucho si es que yo diseño mi estructura con las dimensiones que a mí se me ocurran, si al final del día, cuando yo llevo esto hacia la valorización del costo de este edificio, el costo directo de la fabricación, ¿cierto?, de esta edificación, los espesores que yo especifiqué no son los estándares de la industrializadora X disponible en cierto país, y de hecho ahí se forma una nueva especialidad, ¿cierto?, en términos de ingeniería estructural, de cómo yo puedo proponer diseños que sean factibles de ser construidos para diversas industrializadoras en el país. También hemos avanzado bastante en términos de normativas en Chile. De hecho, está en proceso de evaluación, ¿cierto?, la norma para poder diseñar y construir con un producto de madera, que es el que se muestra justo en esta imagen, que es la madera contralaminada. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de qué es madera contralaminada en este overview de la construcción con madera. Pero la idea es que existen, ¿cierto?, un empuje, tal como les decía anteriormente, este acuerdo gubernamental, universitario o academia y el sector privado para empujar la construcción en madera en edificaciones de mediana y gran altura, sin olvidar tampoco aquellas edificaciones de baja altura. Nosotros podemos seguir construyendo con viviendas tipo, por ejemplo, o edificaciones de uno o dos pisos. Y por lo tanto, tal como les decía, esta cadena de valor que tiene distintos desafíos, ¿cierto?, en las distintas etapas, lo que buscamos es que al final del día logremos obtener el mayor valor agregado, ¿cierto?, en términos de aprovechar este recurso que ha capturado durante su crecimiento, ¿cierto?, CO2, y por lo tanto, al ser utilizado de forma eficiente en nuestras edificaciones, nosotros transformamos nuestras edificaciones en reservorios de carbón, y por lo tanto esto que conversábamos al inicio, de qué es importante en términos de este carbón embebido más el carbono operacional, en la medida que logramos mayor eficiencia en nuestra edificación en términos energéticos, este carbón embebido va a tomar mayor relevancia, como se pronosticaba de acuerdo a este reporte de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es el material mejor para construir? Quizá ustedes se pudiesen estar preguntando, y uno como ingeniero o constructor o arquitecto siempre está en esa disyuntiva de dónde yo dispongo o cuál material es el mejor que el otro. La verdad es que no existe un material que sea superior a los demás. Sin embargo, sí existe esta posibilidad de poder utilizar el material de la forma más eficiente. Y ahí es donde nacen, por ejemplo, las edificaciones híbridas, donde nosotros tenemos un tutor o un núcleo de hormigón, de acero, o incluso podría ser de madera, ¿cierto? Y una estructura gravitacional
de madera. ¿Qué gano con eso? Bueno, gano que normativamente hablando puedo tomar provecho, ¿cierto?, de la costumbre del diseño sísmico en hormigón o en acero, mientras que gravitacionalmente todo este sistema que antes podría haber sido hormigón, ¿cierto?, reduzco en términos de peso y por lo tanto en términos de masa sísmica, utilizando elementos de madera y por lo tanto logro mayor eficiencia. Estos edificios tienden a ser mucho más livianos comparados con un edificio puro de hormigón, ¿cierto? Y por el otro lado, gano, ¿cierto?, esta flexibilidad que podamos tener para el diseño sísmico en términos de núcleos estructurados de hormigón, porque si uno al final del día tiene que conversar con revisores sísmicos, es súper fácil establecer conversaciones respecto del diseño de núcleos de hormigón y sistema gravitacional en madera, que en la conversación donde todo el sistema lateral es de madera, que es factible completamente de hacerlo, pero mientras avanzamos, ¿cierto?, en construcción en altura, vayamos agregando experiencia, yo siento que estas edificaciones híbridas, tal como se ha mostrado a nivel mundial, son un camino súper potente para lograr reducir ese carbono embedido en nuestra edificación, utilizando los materiales donde mayor eficiencia puedan tener. La idea es que nosotros podamos estar equipados, ¿cierto?, con las herramientas para saber cómo diseñar elementos de madera para nuestras edificaciones, sean híbridas, 100% de madera, o también podrían ser híbridas entre componentes de madera. Podríamos tener muros de entramado ligero, losas de CLT, y por lo tanto sacar la mayor eficiencia, incluso internamente entre los productos de madera. Ahora, ¿cómo como constructor, ingeniero, arquitecto o arquitecta podemos eh, avanzar, ¿cierto?, a tener seguridad respecto de que los elementos que yo estoy utilizando en madera tienen las propiedades que yo estimé para mi diseño? Bueno, esto es gracias, ¿cierto?, gracias a este decreto número 11, ¿cierto?, donde ahora la madera estructural, de uso estructural, va a estar con una etiqueta tal como la que mostramos acá, ¿cierto?, donde básicamente se va a indicar información relevante para nosotros en términos del diseño. Se indica, por ejemplo, la especie, acá hay un ejemplo de pino radiata, las dimensiones 2x4, las dimensiones en términos de milímetros y el largo, la humedad que tiene, ¿cierto?, este elemento al momento de la compra, su grado estructural. Eso para nosotros es súper relevante porque en términos del control para la industrializadora es relevante tener información de cuál es la calidad, el grado estructural, y para el ingeniero es súper relevante para asegurar, ¿cierto?, que la calidad o los valores que yo utilicé para el diseño sean y especifique, ¿cierto?, este tipo de madera, luego se construye con ese tipo de madera. Y además el tipo de preservación, el origen y el proveedor. Y por lo tanto, ahora nosotros de cierta forma podemos traquear, ¿cierto?, las propiedades estructurales, físico y mecánicas de este elemento, como también su origen. Luego, cuando nosotros tomamos, ¿cierto?, de una troza de madera, y acá, por ejemplo, existe todo un desarrollo desde la industria forestal de cómo obtener el mayor valor desde una troza, ¿cierto? Y ahí viene el manejo forestal, el hecho de podar el árbol de tal forma de propiciar, por ejemplo, que crezca mayor cantidad de madera de herencia, es decir, madera libre de nudos, y luego cómo de toda esta troza, tal como podemos ver acá, yo saco la mayor cantidad de valor, ¿cierto?, en términos de madera disponible, ¿cierto?, para nuestro uso. Nosotros podríamos obtener elementos, piezas de madera aserrada y después cepillada, ¿cierto? O podríamos sacar también láminas de esta troza, o finalmente virutas de estas trozas. Y por lo tanto, dependiendo de la calidad del material que nosotros tengamos como origen, ¿cierto?, obtenido en nuestro bosque, nosotros podemos desarrollar distintos productos de ingeniería que nos permitan a nosotros construir edificaciones de mediana y gran altura. Si utilizamos madera aserrada, nosotros podemos construir productos de ingeniería como son la madera laminada o la madera contralaminada, ya las había mencionado anteriormente. Estos elementos, básicamente la madera laminada, todas las láminas de
madera, que son de madera cerrada, o sea, típicamente como aquella madera que ustedes pueden encontrar en el retail o en alguna ferretería, se disponen paralelas entre sí y principalmente tiene uso para vigas, columnas. También si ustedes la rotan, podrían utilizarlas como losas. Luego, CLT, que básicamente es el mismo concepto de unir elementos de madera, pero unidos mediante adhesivo. Pero acá, principalmente las capas se van a disponer perpendiculares entre sí. Y esto nos va a permitir desarrollar tanto muros, losas, principalmente, aunque también se ha abordado el hecho de utilizar vigas altas, por ejemplo, que buscan cubrir grandes luces. Luego, si yo ahora, en vez de obtener elementos de madera cerrada, obtuve pequeñas láminas, ¿cierto? De 3 milímetros, por ejemplo, y luego sigo este mismo proceso. Las láminas las voy distribuyendo paralelas entre sí, y eso nos permite generar un producto que denomina LBL. Y este producto en particular, el LBL, es aquel que tiene propiedades en términos de carga de compresión, ¿cierto? Eh, Similares a elementos de hormigón armado. O sea, es un material que tiene una relación en términos de peso, capacidad, incluso mayor que elementos de hormigón. En general, si uno normaliza todas las propiedades de la madera por su densidad, puede ir viendo y comparándola con otros materiales que la madera tiene propiedades que son comparables o superiores con la mayoría de los materiales que nosotros utilizamos en la construcción. Luego, un material que nosotros quizás estamos acostumbrados en el mercado, que es el terciado o el plywood, donde las láminas, ¿cierto?, de 3 milímetros se disponen perpendiculares entre sí, entonces es un símil al CLT, pero con láminas en vez de con madera cerrada. Y finalmente, si nosotros utilizamos chapas, el material por excelencia de donde se disponen estas chapas que son distribuidas, ¿cierto? Para formar paneles o vigas o columnas son el USB y el LCL, ambos dos productos de ingeniería basados en chapas, y el USB es el producto estándar que nosotros utilizamos para entramado ligero, para generar este ariostramiento, ¿cierto?, de los pies derechos de nuestros muros o losas de entramado ligero. Y por lo tanto, de esta industria, ¿cierto? Desde nuestro bosque nosotros obtenemos, ¿cierto? Estas trozas y en función de qué las calidades, ¿cierto? De estas trozas, pero también cómo nosotros podamos aprovechar el material, ¿cierto? Proveniente desde nuestras trozas, podemos generar distintos productos de ingeniería para su uso en vigas, columnas, losas, muros, etcétera. Entonces, tenemos una cantidad súper relevante de productos de ingeniería en el mundo, ¿cierto? Y también en Chile, ¿cierto? O incluso en Latinoamérica, capacidad instalada de productos de ingeniería que nos permite soñar en términos de la edificación con madera de mediana a gran altura. Y esto tanto, ¿cierto?, para elementos que puedan ser con elementos de madera cerrada o, como les decía anteriormente, elementos de láminas de madera o finalmente elementos de chapa. Y aquí básicamente les estoy mostrando cómo vamos sacando valor, ¿cierto?, para cada uno de los componentes que les mostraba anteriormente, los productos de ingeniería en madera. Nosotros tenemos, por lo tanto, desde madera cerrada hasta LBL, ¿cierto? Que era este material de excelencia que nosotros podemos tener en madera, que se utiliza el LBL en particular, no lo mencioné tanto para vigas como columnas principalmente. Ahora, algo que sí nosotros tenemos que tomar en consideración como actores de la industria de la construcción es que la madera es un material higroscópico y por lo tanto va a tener interacción, ¿cierto?, con el medio, es decir, va a ganar o perder humedad dependiendo de las condiciones ambientales. Y por lo tanto esto no es un problema como tal, sino que tenemos que tomarlo en consideración dentro de nuestro diseño, cuál es su impacto en términos de la reducción dimensional, ¿cierto? Si yo tengo una madera que es cortada y está en verde, luego, si inicialmente me informaron esas dimensiones en verde, luego al usarla, ¿cierto?, en un lugar va a tener dimensiones distintas. Sin embargo, tal como les mencionaba anteriormente, la madera para uso estructural es aquella que tiene un contenido de humedad menor al 20% y por lo tanto estamos en la condición de madera seca. Es súper
importante que ustedes como actores de la construcción tengan en consideración que utilizar madera verde tiene una serie de problemas. Uno de los principales es que si ustedes, por ejemplo, construyen una cercha con madera verde y luego la llevan a terreno, luego por los cambios dimensionales rápidos se generan defectos de la madera producidos por un secado no controlado y eso induce problemas, ¿cierto? Y por lo tanto una percepción de mala calidad por parte de los usuarios. Nosotros tenemos que entender la física, ¿cierto?, de la madera, cuáles son los componentes químicos que están generando esta interacción, que le entregan la propiedad higroscópica de la madera en su interacción con las partículas de humedad del ambiente y por lo tanto diseñar de acuerdo a aquello y considerarlo tanto para las posibles deformaciones a largo plazo, especialmente nidificaciones de gran altura en madera, elementos que sean comprimidos, ¿cierto?, en altura, como columnas que puedan ser dispuestas a lo largo de un edificio. Tenemos que considerar ese constante cambio dimensional hasta que llegue al equilibrio, es decir, cuando ya cerramos el edificio, ¿cierto? Vamos a lograr un equilibrio relativo, ¿cierto?, en la madera, a pesar de que hay edificaciones que están instrumentadas, se puede evidenciar cómo va variando, ¿cierto?, las propiedades perdón, cómo va variando, ¿cierto?, la respuesta, por ejemplo, en términos estructurales de una variable dinámica de la respuesta ante un terremoto en función de cambios estacionarios día y noche, etcétera. Pero eso también ocurre en otras materialidades donde es susceptible a obtener dilatación o expansión térmica producto de los cambios de temperatura. Entonces, hay que entender la física, ¿cierto?, de la madera y los componentes químicos que interactúan dentro de la madera para poder diseñar apropiadamente. Y por lo tanto es necesario informarnos desde la microestructura de la madera y entender el por qué este material, que es fijado por la naturaleza, interactúa de distintas formas con el medio. Por el otro lado está la percepción de la respuesta, ¿cierto?, de la madera ante la carga de incendio. Y acá tenemos que dejarlo bien en claro. La madera, ¿cierto?, es un material que es combustible, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando se incendia, se produce un incendio, por ejemplo, en la cocina, nosotros tenemos que tener las medidas de prevención tales que nos permita garantizar, ¿cierto?, que ese edificio de madera o de acero, o de hormigón, o lo que sea, cumpla con los requerimientos normativos en términos de resistencia al fuego. Y por lo tanto, dado que existe un contexto normativo, nosotros al construir con madera hay que cumplir con dichos requerimientos normativos. Y en este aspecto existen decisiones que toman los distintos actores de la cadena de valor del desarrollo de un producto de un edificio de madera o cualquier sea, por ejemplo, un edificio residencial. Los arquitectos toman decisiones que son relevantes para el performance estructural, para el performance al incendio. Los estructurales también toman decisiones que son relevantes para el performance hacia el incendio. Y el equipo de incendio o de fuego también tiene que trabajar colaborativamente con nuestros otros actores de tal forma de lograr, similar como nosotros diseñamos un edificio para incendios, perdón, para sismos, diseñar un edificio para que sea seguro ante carga de incendio. Es decir, nosotros lo que buscamos es que las personas sean capaces de evacuar de un edificio donde se puede haber generado un incendio, de tal puedan evacuar de forma segura y por lo tanto evitar la pérdida humana. De tal forma es nuestro mismo objetivo para el diseño ante carga de sismo. Nosotros tenemos que diseñar un edificio ante carga de sismo de tal forma que las personas puedan evacuar y con eso yo estoy dando cumplimiento a la normativa. En ese sentido, algo a tomar en consideración es que la madera, si el que yo dejo, ¿cierto?, la fuente de ignición constante, ¿cierto?, va a carbonizar, ¿cierto? Y por lo tanto, se genera este proceso donde la madera, esta carbonización comienza a avanzar, ¿cierto? Y por lo tanto, si no se detiene esta fuente de ignición, ¿cierto?, va a seguir entregando y aumentando esta tasa de carbonización. Pero también ocurre que esta carbonización como tal en la madera genera una protección hacia el avance o está separando, ¿cierto?, la fuente de ignición, ¿cierto?, de la madera virgen, que podría estar constantemente interactuando con este incendio. Por lo tanto, en elementos masivos, como son CLT, madera laminada, LVL, etc., estas tasas de carbonización, como se generan acá, nosotros las podemos estimar
hay una norma, ¿cierto?, en trabajo para poder generar el diseño de estos elementos tomando en consideración madera de sacrificio. Y por lo tanto, ahí está en la perspectiva del ingeniero estructural, tomar en consideración la carga de incendio como un estado límite adicional, pensando en que, debido al incendio con duración de cierta cantidad de horas, voy a tener una pérdida de sección y por lo tanto tengo que analizar la estabilidad de mi estructura pensando en esas pérdidas de sección. Pero adicionalmente nosotros podríamos agregar, ¿cierto?, capas de protección, por ejemplo, con placas de yeso cartón, que nos permita aumentar la resistencia de mi solución constructiva. Y esto, por ejemplo, distintas empresas o industrializadoras que ofrezcan productos basados en madera o cualquier otro sea, tienen que proponer soluciones constructivas y estas tienen que ser testeadas, ¿cierto?, ante carga de incendio y evaluar su performance. Por lo tanto, tenemos los ingredientes suficientes, ¿cierto?, para poder considerar en el diseño la carga de fuego y por lo tanto mitigar sus efectos y lograr que las personas logren evacuar y que además los equipos que buscan, ¿cierto?, extinguir el incendio, principalmente bomberos, también puedan ingresar a una edificación de forma segura. Nuevamente, aquí es súper relevante que nosotros tomemos contacto con los equipos de incendio de tal forma de lograr las soluciones más eficientes. Como les decía, hay veces donde proteger toda la madera no es lo necesariamente lo más óptimo. Lo más bonito es que nosotros podamos dejar madera expuesta, pero son los equipos de incendio los que nos van a ayudar a poder determinar cuánto es la cantidad de madera que se puede dejar expuesta, dónde, qué efecto tiene, por ejemplo, aumentar la altura de entrepiso en el posible desarrollo de un incendio, porque probablemente hay decisiones que podríamos tomar a nivel de arquitectura que permitan, ¿cierto?, un mejor desempeño de esa edificación ante cargas de incendio. Otro aspecto importante a abordar es respecto de cómo diseño para proteger a la madera de ataques externos, principalmente, por ejemplo, el ataque de termitas, el ataque de hongos, ¿cierto? La degradación que se pudiese generar, dado que es un material fijado por la naturaleza, ¿cierto? Y tiene estos distintos componentes químicos presentes en la madera, tenemos que ser capaces de proteger, ¿cierto? La madera en función de los distintos riesgos. Es distinto, ¿cierto?, un elemento de madera que va a estar, no sé, en una habitación de un segundo piso totalmente seca, respecto de un elemento de madera que va a estar quizá en un baño, donde va a estar mayor expuesto a ciclos de cambio de humedad, o un elemento de madera que va a estar dispuesto directamente contra la losa de hormigón, ¿cierto? O la zona de fundación, o un elemento de madera que quede enterrado directamente hacia el suelo. Entonces, dependiendo del riesgo, hay distintas estrategias que nosotros podemos adoptar para protegernos, tanto del ataque, por ejemplo, de termitas, o en el caso de construcción de puertos con elementos de madera, protegernos, ¿cierto?, del ataque de moluscos, por ejemplo. Ejemplos de edificaciones o sistemas constructivos que existen en el mundo y que nosotros deberíamos saber cómo poder diseñar pensando en estos desafíos de la construcción con madera son, a priori, el entramado ligero. Nosotros tenemos que saber cómo diseñar edificios de entramado ligero, cómo especificarlo, cuáles son las conexiones que nosotros deberíamos disponer en nuestra edificación de tal forma que responda apropiadamente ante cargas de terremoto, cómo detallarlo para que resista el efecto del incendio, etc. Nosotros tenemos que saber cómo poder diseñar nuestra edificación y por lo tanto tenemos un gran desafío en ese sentido de poder establecer dónde debería colocar el clavo, cómo lograr eficiencia, de tal forma que esta edificación sea eficiente estructuralmente y por lo tanto también sea una solución competitiva con las soluciones que existen en el mercado actual. Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que podríamos llamar la construcción en madera old school, porque pensando en que la construcción en madera ahora, y particularmente en Chile, es industrializada, ahora nosotros vamos a obtener o todo este panel completamente ya forrado con placas de terciado o con placas de OSB directamente en terreno o simplemente con elementos modulares, pero también podríamos tener edificaciones de baja altura con una construcción in situ. El enfoque, ¿cierto?, de ambas dos es distinto y la forma en que nosotros construimos ambos dos va a ser distinto.
Sin embargo, los elementos estructurales a considerar pueden ser, perdón, van a ser similares. Tengo que detallar adecuadamente la conexión, instalarla adecuadamente, y por lo tanto hay conexiones que se ponen en los bordes del muro, tengo que disponer suficiente espacio para que alguien vaya y lo instale con un taladro, etc. También en términos de estructura de techumbre, las cerchas siguen siendo una de las soluciones más utilizadas. Yo diría, y acá en Chile nosotros contamos con empresas que justamente se dedican principalmente a la construcción de cerchas, utilizando placa dentada. Lo importante acá es establecer cuáles son los detallamientos de tal forma que este sistema de techo funcione como un conjunto. Podríamos nosotros disponer de arrastramiento, ¿cierto? En nuestro techo y luego, por ejemplo, instalar directamente el zinc. Esa es una solución que uno puede ver típicamente en viviendas, por ejemplo, en zonas como en Puerto Rico o incluso aquí en Chile, donde no necesariamente se instala OSB, pero sí, sin embargo, es mucho más robusto una edificación donde se instale placas de OSB en el techo y este OSB ahora funciona como el sistema restaurante. Luego tenemos elementos de madera masiva o edificaciones construidas con elementos de madera masiva, donde el CLT, LVL, Glulam, etcétera, son los productos de excelencia que van a aparecer acá, ¿cierto? Y por lo tanto acá pueden ver una edificación donde, al igual que un edificio de hormigón, no tenemos muros losa, acá es lo mismo, pero con estructuración de madera. Nuevamente acá es súper relevante, dado que ahora esto va a ser panelizado, vamos a tener la viga directamente que se va a instalar en terreno, cómo yo disponibilizo, ¿cierto?, mi grúa, ¿cierto?, que se vuelve súper relevante en edificaciones de madera industrializada, donde ahora el gruero es el que va a llevar, ¿cierto?, la carta GAN de nuestro proyecto y por lo tanto tengo que lograr la mayor eficiencia en la instalación de mi edificación. Y algo que es súper relevante también es cómo yo voy conectando estos elementos en mi edificación. Y acá, por ejemplo, es un ejemplo de una edificación híbrida donde los primeros pisos pueden ser de hormigón y luego de ahí en hacia arriba puede ser 100% de madera. Acá estamos disponiendo, tenemos zona de escalera o núcleos de madera, muros dispuestos en todo el perímetro de madera y además pueden fijarse que acá los muros son o abarcan más de una altura de piso y por lo tanto es un sistema constructivo distinto a si nosotros ponemos un muro, losa, etc. También tenemos distintos sistemas constructivos. Ya vamos a ir hablando de sistemas constructivos en madera en las siguientes láminas. Luego podríamos tener sistemas híbridos donde, como les decía anteriormente, tengo núcleos de hormigón o tutores de hormigón, tutores de acero o elementos de acero distribuidos o elementos de hormigón distribuidos en la edificación. Y luego todo el sistema gravitacional, columnas, vigas y losas son en CLT o, perdón, en madera masiva. Ahora, la losa se vuelve súper relevante en este aspecto porque tanto el sistema vertical, los muros de hormigón o los elementos de acero, van a ser encargados de resistir la carga, pero quienes son encargados de atraer esa carga hacia los tutores o hacia los elementos laterales resistentes van a ser las losas y por lo tanto tenemos que saber cómo detallar adecuadamente un diafragma de madera en edificaciones híbridas. Agua potable normal. Algunos ejemplos de estructuraciones que algunos de ellos me ha tocado ver en directo, por ejemplo acá, yo hice mi doctorado en Boulder, bueno, en Colorado en Boulder, y la carga principal que afectaba a estas edificaciones en Boulder era, por un lado, nieve, carga de nieve, que es bastante alta comparado a lo que nosotros podemos diseñar, por ejemplo, en Santiago, pero también una muy alta carga de viento, producto que era zona donde a veces, o sea, existía riesgo de tornados en algunas zonas. Y por lo tanto, si se fijan acá, hay un mix entre materiales. Es en comparación de esta configuración estructural, la que tenemos acá, con la realidad chilena, que es la que está acá, esto era construido in situ. Los núcleos centrales para las escaleras, para los ascensores, principalmente en albañilería. Mientras que en nuestro caso tenemos edificaciones de entramado ligero, ambos dos en el mismo, son los mismos elementos estructurales, pero acá, por ejemplo, el edificio Horizontes del Pacífico en Concepción, edificios de 4 pisos,
eran panelizados tanto las losas como los muros, y por lo tanto acá el ensamblaje era tal como les decía. Lo principal era el efecto de la grúa, ¿cierto?, en ir disponiendo estos paneles a lo largo de nuestra edificación. Y en ese sentido, tenemos muchas ventajas en el avance, ¿cierto?, in situ, porque el reproceso que se debe hacer en estas edificaciones que son construidas in situ, perdón, es bastante alto en términos de generar cortes in situ versus la faena que se genera en edificios prefabricados. Luego tenemos edificios de madera masiva, donde muros, losas y todos principalmente muros y losas son de madera en esta configuración tipo colmena, ¿cierto? Básicamente, este es como el típico edificio que nosotros vemos en hormigón en la realidad chilena, que también le denominan escola o espina de pescado, ¿cierto? Donde tenemos un núcleo, un pasillo y luego salen las unidades. Bueno, eso piensen que es lo mismo en este caso, donde todos los muros y todas las losas van a ser de madera. Pueden ser de entramado ligero, como en el caso anterior, o en este caso de madera masiva. Tiene sus pros y sus contras avanzar en ese sentido. Luego podríamos tener las primeras configuraciones de edificaciones híbridas, donde el entramado ligero como tal, que tiene uniones clavadas, cada uno de esos clavos es un disipador de energía por excelencia. Entonces, en términos sísmicos, es un sistema muy noble en términos de poder resistir y disipar el efecto de la carga sísmica. Y por lo tanto, combinar muros de entramado ligero, que son muy buenos disipadores de energía, con losas de CLT, o de madera laminada, ¿cierto? GLT, que son muy buenos para transmitir cargas en el plano, por lo rígido que son, se vuelve relevante pensar en edificaciones que pudiesen ser híbridas entre productos de madera. Luego podríamos tener muros de madera masiva para crecer en edificaciones en altura que sean post-tensados. Y acá hay ejemplos en Nueva Zelanda, ¿cierto? Donde estos muros básicamente post-tensados funcionan como un monoporfiado, es decir, yo los empujo y este elemento post-tensado, que es un cable al interior, permite que el muro vuelva a su posición inicial y por lo tanto también se genera un mecanismo de disipación de energía en ese tipo de edificaciones, pero lo que necesito sí es que estos muros sean muy altos y que tengan una adecuada conexión con la losa para que se logre este efecto de vuelco. El muro tiene que estar totalmente, siempre volcando. Acá hay un ejemplo de que se testeó el año pasado, se determinaron de testear, o quizá el antepasado, el año pasado ya se estaban presentando los resultados de este ensayo de un edificio de 10 pisos de altura, 100% en madera, donde teníamos un sistema gravitacional, losas y columnas, tal como lo que les mostraba anteriormente, pero la parte del sistema lateral resistente eran estos muros postensados que abarcaban 3 pisos y la conexión entre ellos se generaba ahí cada 3 pisos, ¿cierto? En esta zona de acá, ¿cierto? Mediante elementos de acero para generar la transmisión de los esfuerzos de tracción, ¿cierto? Al generar este movimiento tipo rocking. Y ese edificio logró un excelente performance para todos los registros que fue sometido. Y además, si se fijan en la parte inferior, en los 3 pisos inferiores, se instalaron elementos no estructurales, porque es súper relevante que nosotros también diseñemos pensando en que tenemos componentes no estructurales que pueden ser dañados producto de un terremoto, y si esos elementos son dañados, también impiden la continuada operación después de un terremoto. Por lo tanto, además demostraron excelente resiliencia en términos del impacto si nosotros detallamos adecuadamente las conexiones para evitar el daño de los componentes no estructurales. Luego tenemos edificaciones híbridas con otros materiales y acá volvemos a ese punto de utilizar los materiales donde sean más adecuados o más óptimos, y acá ya les comenté anteriormente el porqué o el razonamiento detrás de utilizar elementos de hormigón. Además nos puede servir, por ejemplo, para que las zonas húmedas del edificio puedan ser transmitidas a través de esta zona de hormigón. Y acá lo relevante en términos de la ingeniería para nosotros es dónde disponer los núcleos, a qué distancia, un único núcleo, dos núcleos, tres, etcétera. Es necesario concentrar todo en la parte central del edificio, disponga algunos elementos perimetrales para evitar efectos torsionales, etcétera. Aquí está
la ingeniería, ¿cierto? Y el detallamiento por parte nuestra de ir definiendo en conjunto con los arquitectos y en conjunto, ¿cierto?, con las industrializadoras cuál es la solución óptima para esta edificación. Acá hay otro edificio que se diseñó en el contexto chileno, ¿cierto? Edificación híbrida, que no ha sido construido, ¿cierto? Pero está totalmente desarrollado, ¿cierto? Y sigue esta misma lógica. Y acá tuvimos ese desafío de quizás disponibilizar ciertas zonas húmedas en la zona del núcleo, de tal forma de facilitar ese aspecto en términos del desarrollo de esta edificación, pero además de entregar un núcleo más grande para el desempeño de esta edificación. Luego podríamos tener un mix, ¿cierto? Con elementos de acero que pudiesen ser disipadores. Por ejemplo, acá tenemos diagonales con pandeo restringido y eso genera disipación de energía. Y por lo tanto acá lo importante, lo relevante es generar un marco que permita llevar esa carga hacia esta diagonal y por lo tanto lograr sacar partido. Y si se pueden fijar ahí, es totalmente factible incluir en la arquitectura, ¿cierto?, de la edificación estas diagonales. Luego, para estas edificaciones que puedan tener diagonales de acero, marcos de acero, núcleos de hormigón o núcleos de madera masiva, ¿cierto? Esta edificación es tipo núcleo. El sistema gravitacional, ¿cierto? Y la losa se puede generar con columnas o vigas de madera laminada, LDL o otro producto de ingeniería de madera, mientras que las losas son principalmente o de madera contralaminada o de GLT. Entonces, lo importante acá es que nosotros cuando diseñemos este tipo de edificaciones, tal como les decía anteriormente, dado que ahora estoy concentrando el sistema lateral a través de un núcleo, el diafragma es súper importante de poder lograr atraer esa carga y el detallamiento de esas uniones es distinto a el de un edificio donde los muros están distribuidos a lo largo del edificio. Tenemos que saber también cómo poder diseñar aquello. Acá tenemos un ejemplo similar al anterior, con un núcleo en este caso de hormigón, donde se utiliza el sistema poste, viga y plataforma y losa, ¿cierto? Donde vamos a tener vigas, columnas y losas. El hecho de poner vigas permite que, eh, bueno, las losas van a trabajar solo en una dirección. Para el caso del CLT, en el caso anterior, donde las losas están apoyadas directamente en las columnas, la losa CLT va a trabajar en dos direcciones, similar al caso de una losa de hormigón, pero también con una distribución, ¿cierto? Como en este caso de losa y vigueta, perdón, poste, viga y vigueta, también permite reducir el volumen en términos de la losa, el espesor del elemento SLT, y si nosotros estamos buscando reducir, ¿cierto?, en mayor cantidad el contenido de madera, ¿cierto?, en esta edificación para lograr mayor eficiencia y competitividad en términos de técnico-económica, nosotros podríamos optar por una solución con viguetas, de tal forma que el espesor de la losa SLT sea lo más bajo posible. También influye bastante en el diseño de estas edificaciones cuál es la grilla. ¿Cómo yo determino esa grilla? Eso es un acuerdo en conjunto con el arquitecto de tal forma, o arquitecto, ¿cierto?, de tal forma que podamos establecer una grilla que sea eficiente desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista de la mirada inmobiliaria, de arquitectura, etc. Y constructiva también. Y tal como les decía anteriormente, todo esto es posible, ¿cierto? Lograr mayor eficiencia, dado que nosotros podemos prefabricar, construir, ¿cierto?, nuestros edificios en planta, luego llevarlos totalmente estandarizados y identificados para su instalación en terreno, y esto hace la faena en sitio mucho más fácil. Y para ello es importante que nosotros podamos avanzar también en tener las herramientas para poder diseñar nuestras edificaciones en un ambiente virtual, podamos identificar, ¿cierto?, los tipos de interferencia que se puedan generar también. Por ejemplo, desde la mirada de la industrializadora, tengo que ser capaz de detectar cuáles son las distintas piezas que yo necesitaría eh, cortar para poder construir mis distintos paneles, y por lo tanto ahí se vuelve súper relevante que ustedes puedan tener las herramientas
suficiente para poder desarrollar este tipo o enfrentar este tipo de desafíos. En términos de soluciones constructivas, Diseña Madera, está disponible, ¿cierto?, en el sitio web de nuestro centro, ha generado un impacto súper relevante en este sentido al disponibilizar una serie, ¿cierto?, de soluciones constructivas, de tal forma que ustedes puedan, a través de filtros y en función de sus necesidades, ¿cierto?, de acuerdo a las exigencias normativas, en función del lugar donde vayan a construir, identificar cuáles son las soluciones constructivas que ustedes tienen disponibles. Y esto funciona bastante, por ejemplo, en etapas de prediseño, donde yo quiero establecer cuál es el peso que va a tener la estructura para mi diseño, etcétera. En función de eso, nosotros podemos tener distintas soluciones constructivas y obtenerlas directamente desde Diseña Madera. Además de obtener información desde la misma plataforma de cuáles son las distintas edificaciones, el mapeo de edificaciones que existen en el mundo sobre construcción con madera, y en función de eso obtener información relevante de dichas edificaciones. Algo que me gustaría ir cerrando, ya que está un poquito pasado, es que en este diálogo constante para el diseño de edificación, nosotros tenemos que estar interactuando entre arquitectura, construcción o industrialización e ingeniería, más, ¿cierto?, ingeniería con todos los equipos de especialidad que involucran, y debe existir un intercambio constante de información entre estos actores, y por lo tanto tenemos que hablar un lenguaje común, tenemos que ser capaces de transmitir, ¿cierto?, estas necesidades desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista del riesgo sísmico o riesgo antiincendio, desde el punto de vista de cuáles son los componentes más eficientes para fabricar en el mercado nacional, de tal forma que nuestra solución final sea pensada desde un inicio para ser construida en madera y por lo tanto sea lo más eficiente posible desde un punto de vista técnico y también desde un punto de vista económico. Para ir cerrando, les muestro algunos de los ejemplos nacionales, ¿cierto? El mercado de Temuco, para que vayan motivando ideas, ¿cierto? Desde el 2017, incluso desde antes tenemos, ¿cierto?, los hoteles mineros Tres Calderas, que son modulares, entramado ligero, realizados por Tecnofast. Luego acá la aplicación a vivienda social, también realizada por Tecnofast. Les mostré anteriormente el edificio Horizonte del Pacífico, fabricado y construido por EOC. Eh, Tenemos, por ejemplo, la estación de combustible Copec en Vitacura, ¿cierto?, donde nos muestra, ¿cierto?, esta facilidad, ¿cierto?, de generar distintas formas a partir de madera. Luego el estadio Claro Arena, ¿cierto?, en Las Condes, donde podemos ver que la estructura del techo fue desarrollada principalmente en madera, y podemos ver las distintas conexiones que surgen. Es súper relevante, dado que son elementos independientes, las conexiones en estos componentes. Al igual que en una estructura de acero, es relevante que nosotros podamos detallar y entender cómo diseñar esas conexiones. Y internacional está el Broad Commons, que se lo había mostrado anteriormente, pero uno súper relevante, que son edificios híbridos, el Cojo, también edificio híbrido con núcleo hormigón. Tenemos el Miestarnet, que es 100% de madera y fue hasta hace mucho el edificio más alto, ¿cierto?, a nivel mundial. Pero lo relevante es que los desafíos para lograr esa masificación y el por qué nosotros como profesionales deberíamos enfocarnos en estudiar o educarnos en la construcción con madera, es porque hay desafíos para nuestra industria en términos de reducir, ¿cierto?, este carbono embebido, pensar en este diseño que es multicriterio, pensando en todas las especialidades. Hay que pensar en cómo reutilizar nuestras estructuras de tal forma que ese carbón que queda embebido, capturado en nuestra estructura, en ese reservorio, sea posible darle continuidad y vida útil por más, ¿cierto?, del uso inicial de nuestra edificación. Y también tenemos que pensar que debemos avanzar en establecer, ¿cierto?, una forma de construcción de tal forma que sea resiliente ante múltiples amenazas y no avance hacia que, dado que este proceso de ser impactado constantemente por distintas amenazas, acá les muestro un ejemplo de una investigación que hice en Puerto Rico, ha llevado a un aumento en la informalidad de la construcción, y eso por lo tanto aumenta también la vulnerabilidad a sufrir daño por parte de estas comunidades, y por lo tanto tenemos que avanzar en ese proceso de reconstrucción, en ofrecer soluciones que sean rápidas de ser construidas y con alta calidad. La pregunta al final del día, y con esto cerramos, es ¿qué tan preparados nosotros estamos para poder enfrentar este desafío de la construcción con madera en nivel de Chile? Y en ese sentido es súper importante que ustedes sean capaces de poder formarse en estas distintas áreas y
Nuevamente, los dejo totalmente invitados a que nos puedan contactar al centro para que podamos conversar de los distintos aspectos que nosotros evaluamos. Y también, si es que ustedes necesitan o que tengan interés de poder formalizar estudios, particularmente dentro de nuestro centro, ¿cierto? Nosotros tenemos un diplomado donde cada uno de los temas que nosotros evidenciamos el día de hoy se tratan con mayor detalle, ¿cierto? Se compone de 3 cursos donde se evalúa todo lo que vivimos el día de hoy, pero con las manos a la obra, digamos, en el sentido de que les enseñamos cómo calcular los distintos tipos de productos de ingeniería en madera, cómo diseñar conexiones, cómo mirar, ¿cierto?, el diseño arquitectónico de las edificaciones en madera, cómo nosotros podemos hacer el análisis, ¿cierto?, del ciclo de vida de nuestra estructura. Y ahí Carolina les va a estar dejando la información, o no sé si Carolina quieres complementar con algo más respecto de esta invitación a nuestro diplomado. Sin más, yo me despido y quedo muy atento a sus preguntas. Si me escriben por correo, yo voy a estar feliz de poder responderles. Gracias, Diego, por toda la Eh, información que nos entregas hoy. Bueno, yo soy Carolina Galdames, coordinadora del área de educación continua de nuestro centro, y como comentaba Diego, el 31 de marzo inicia nuestro diplomado, nuestra sexta versión, y los invitamos a participar de este programa certificado por la Universidad Católica, al cual también les vamos a enviar información, porque los que están inscritos en este webinar van a tener un descuento especial de un 20% de descuento. Así que eso, les dejé la información en el chat por si tienen dudas, también les dejé mi correo por si quieren aclarar alguna duda. Y eso, gracias por haber participado hoy día, por haberse conectado y por querer ahondar un poco más en todo lo que es la construcción en madera en nuestro país. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. De verdad que muy interesante poder conocer todo el tema de los mitos técnicos que actualmente están frenando que se pueda masificar este sistema constructivo. Y bueno, nada, por nuestra parte, no sé si podemos dar el spoiler de que en marzo, a principio de marzo, estaremos también promocionando otro webinar, pero bueno, ahí les estaremos confirmando también vía correo electrónico. Por el momento no se reportaron en el chat algunas dudas respecto a las temáticas. A ver, acá Andrés Guerrero quedará disponible para ver luego. Sí, el video, la grabación fue grabada, pero como les comentaba, en marzo estamos programándonos para poder también dar otro webinar, quizás profundizando un poquito más en estas temáticas o hablando también un poco de el programa que tenemos disponible para que puedan también optar por otras alternativas. Y eso, las redes sociales, también pueden contactarnos a través de redes sociales. Estamos en Instagram como contacto, no mentira, como sin.uc, se lo voy a dejar en el chat. En Instagram pueden encontrarnos como @sin.uc. Ahí estamos dejando también información sobre los eventos que vamos a estar realizando durante el año, los programas de formación, diplomado, los cursos articulables, también desmitificando un poco el tema de algunos mitos versus realidades en torno a la construcción con madera. Y bueno, por último les voy a dejar también nuestro correo institucional para que nos puedan dejar sus dudas en torno a cualquier tema que tenga que ver con la construcción, con la cadena de valor de la madera. Se los voy a dejar ahora. Sería contacto sin punto. Ahí está, contactosim@uc.cl. Ahí pueden también contactarnos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos por participar de este webinar y bueno, esperamos verlos en una próxima jornada. Muchas gracias Muy a bien, gracias todos. por Que esté participar. muy bien, Chao. adiós. Vale, Gracias, chao. gracias, nos vemos.